Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué placer enorme continuar con ustedes en la programación desde muy tempranas horas de la mañana con nuestros noticieros y, por supuesto, ahora damos paso a lo que es el análisis pertinente de temas de país y queremos en esta mañana del día lunes, como siempre, exhortarle a usted a colocar a Dios en el centro de sus actividades para que todos aquellos proyectos y todos aquellos planes que a lo mejor usted se haya propuesto, pues estos puedan cumplirse. Recuerde, lo importante es no perder de vista ese espíritu de animosidad, de positivismo que nos caracteriza a los salvadoreños, sobre todo también cuando nos convertimos en resilientes para poder de alguna manera sacar de lo peor o de la mejor manera de aquellas crisis la parte más importante. Así es que desde ya bienvenidos, gracias por estar con nosotros, esperamos que hayan pasado un buen fin de semana. A ver, ese día vamos a aprovechar contar con representantes de la Universidad de El Salvador para hablar sobre un diagnóstico de la educación en el país, especialmente en lo que respecta a la educación superior. Quiero darle la más cordial bienvenida al vicerrector académico de la Universidad de El Salvador, al doctor Raúl Asgúnaga. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a usted, Ernesto, un placer. Muy buenos días a toda la comunidad que nos sintoniza. Para mí siempre compartir en este espacio el quehacer académico de la universidad es una buena oportunidad para que la población conozca en qué la universidad está invirtiendo el presupuesto que desde el gobierno central se le asigna. Así es, en efecto, quiero saludar también a su compañero, licenciado Daniel Hidalgo, director editorial universitario. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, un gusto estar acá y estamos siempre encantados de poder compartir con la población el quehacer universitario. A ver, aprovecho como siempre invitarlos a todos nuestros televidentes a que participen. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Recuerden @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas que están disponibles en Twitter para que en esa dinámica de conversación podamos recibir sus comentarios. También están nuestras señales a través de Facebook y por supuesto nuestra plataforma para que también de igual manera ustedes participen. A ver, me gustaría de alguna manera comenzar conociendo en qué consiste este diagnóstico de la educación en El Salvador. Veamos un poco todos aquellos aspectos que van encaminados a ver las grandes fortalezas que tenemos como también los grandes desafíos que se nos presentan. Bueno, precisamente, Néstor, uno de los retos que tiene la universidad y las universidades en su conjunto del país es conocer el impacto de la pandemia en la calidad de los procesos académicos y también buscar los mecanismos y las estrategias precisas que nos permitan que los saltos de calidad que se han dado en función de la digitalización, de la virtualidad, persistan. En el caso de la Universidad de El Salvador estamos desarrollando esta investigación con un connotado grupo de académicos, con el apoyo también de la Dirección de Educación Superior de nuestra universidad, particularmente un saludo para el doctor Amílcar Osorio, quien se ha integrado al equipo con un grupo de académicos de la universidad y queremos establecer, ¿verdad?, hasta dónde la pandemia nos debilitó, pero también hasta dónde nos fortaleció. Y quiero partir diciendo algunos aspectos de este diagnóstico que nosotros comenzamos a observar. En primer lugar, el salto a la virtualidad. Hace 6 años, en 2016, que inició el programa de educación en línea de la Universidad de El Salvador, inició apenas con 5 carreras. Hoy tenemos 9 carreras. Inició con alrededor de 150 estudiantes. Hoy tenemos más de 3,000 estudiantes. Creemos que en línea, completamente en línea. Estudiantes que todo su proceso académico lo desarrollan en línea. Creemos que este es un espacio a explorar y a explotar para abrir las posibilidades que grandes cantidades de estudiantes que no pueden acceder a la universidad por falta de cupos, por falta de infraestructura, por falta de espacios, lo puedan desarrollar en línea. De igual manera, ofertarle
a estos estudiantes y a la sociedad nuevas carreras que no son las carreras tradicionales que las universidades en este país vienen ofreciendo y que lógicamente los estudiantes optan. A los muchachos hay que darles nuevas oportunidades, hay que abrirles espacios que permitan también que tengan las posibilidades de una empleabilidad. A ver, mito o realidad. Es un planteamiento que quiero colocarlo a manera de poder comprender mejor la tesis o el comentario que algunos sostienen que hay una variable distinta en cuanto a lo que significa tener una clase presencial a aquellas que son virtuales. Hay variables de variables en esto, hay indicadores de indicadores que muestra una modalidad de esta naturaleza que nos ha obligado ahora en el mundo por el uso de la tecnología y por consecuencia también el tema de la pandemia, como bien nos decía el vicerrector, lo tenemos hoy en día. Bueno, muchas gracias. Sí, pues dependiendo, creo yo, de las posibilidades que existan en la clase. Una clase virtual, al menos desde el punto de vista docente, implica mucho más condensación, mucha más precisión, mucha más interactividad. De igual manera, se debe hacer el énfasis en que la responsabilidad de la virtualidad también está en ambos polos, en el caso de los estudiantes también, en donde hay que adecuarse en un espacio, no escuchar la clase en el bus, pero sí un espacio adecuado. Es una responsabilidad dual, por decirlo así. Vicerrector, sí. En ese mismo sentido. Mire, es muy importante que las universidades, y en este caso yo me centro en la nuestra, definamos un sistema de indicadores de calidad de la educación en línea. Sí, hay bastante resistencia todavía. Sí. Antes de la pandemia era aún ¿Será más? porque es una nueva modalidad y a todo hoy, lo nuevo siempre no dejamos de ser reacios? Y hoy es menos, dado que nuestra educación sigue siendo bancaria. Nuestra educación es conductista. Queremos que el profesor instruya al alumno y pese al discurso de la reforma educativa en marcha de los años 90, pese al discurso de la educación por competencias, la educación en El Salvador sigue centrada no en el aprendizaje, no en la actividad del estudiante, sigue centrada en la enseñanza del profesor. Y entonces los estudiantes sienten que tienen un buen profesor porque les enseña bastante. El salto a la virtualidad obliga a que el estudiante sea el protagonista. El salto a la virtualidad obliga a que el estudiante construya sus propios aprendizajes. Y los profesores en una educación en línea tienen que cambiar su rol. Los profesores van a ir organizando experiencias de aprendizaje para que estos estudiantes vayan construyendo, vayan descubriendo en los tiempos y las modalidades que ellos lo requieren, lo cual es completamente novedoso. Lógicamente hay que esperar algunos años porque los cambios en educación no son de la noche a la mañana. Hay que esperar algunos años para conocer cómo el hecho que hoy nuestros niños y niñas tengan acceso a las computadoras les va a afectar sus dispositivos cognitivos de aprendizaje. Nosotros, usted y yo, bueno, Daniel es más joven, seguramente pues hubiéramos querido tener Google cuando teníamos 12 años, 14 años y nos dejaban las tareas en el instituto, ¿verdad? El acceso a los libros hace 20 años era muy, pero muy limitado. Bueno, y la verdad que ahora la mayoría de tareas son bastante prácticas, ¿no? O inmediatas para poder ser resueltas. Todo lo tienen en internet en primer lugar, ¿verdad? Como usted dice, si tuviésemos Google en aquel entonces inmediatamente tuviésemos toda la definición de lo que nos costaba encontrar a veces, ¿eh? Por eso le decía que los profesores tenemos que desarrollar y aprender nuevas estrategias de enseñanza, en donde ya no es el resumen, ya no es pasar de un libro al cuaderno, ya no puede ser eso, ¿verdad? Ya no puede ser la enseñanza tradicional. O sea, tiene que cambiar, tiene que haber un cambio no solo desde el punto de vista del método, sino que también de la forma. Así es, los niños... Alguien me decía a mí la vez anterior, un destacado empresario de este país,
me decía de que un método por el cual él fue formado en una universidad hace mucho tiempo, pues un señor ya de mucha edad, en los Estados Unidos, fue que a ellos les enseñaban a desarrollar los exámenes en la universidad con los libros abiertos. Porque el punto, me decía, no era de que nosotros teníamos que llegar a memorizarnos las respuestas, sino que a comprenderlas y hacer los planteamientos pertinentes, y de ahí dependía la calificación. Diferente a como nosotros lo hicimos. Nosotros fue pregunta-respuesta. Creo que yo todavía agarré un poco el tema de la modalidad, explique por qué, y ahí es donde venía el complemento de lo que estoy hablando. Sí, correcto, completamente de acuerdo. Nuestro sistema educativo sigue siendo bancario. ¿Y eso qué quiere decir? El profesor da la información y el estudiante la recepciona. Viene la prueba y el examen para medir la memoria. ¿Qué aprendió? Es lo que memorizó. Los mejores estudiantes, aún en el sistema, siguen siendo aquellos que tienen mejor memoria. Sin embargo, en la vida profesional, en la vida laboral, en la vida en sociedad, no solo es importante la memoria, que no hay que demeritar la memoria. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Gracias a la memoria venimos al canal. Sabemos cómo regresarnos para la casa. ¿A qué horas era el compromiso? ¿Verdad? Pero no es solo la memoria. O sea, hay que desarrollar también el tema de la memoria. Los niños tienen que desarrollar el pensamiento crítico. Tienen que desarrollar capacidades de gestión de la información. Saber dónde buscar, conocer los motores de búsqueda, saber resumir, saber analizar. Y muy importante es que los jóvenes, principalmente los nuevos profesionales, no pueden ni deben aspirar a hacer exactamente lo que ya conocen de su profesión, sino que debemos todos aspirar a dar un paso más adelante. Y esa es la nueva educación, es la educación que construye futuro. A ver, Daniel, desde su perspectiva, en ese mismo sentido, ¿qué experiencia a lo largo de su trayectoria ha logrado, digamos, recoger bajo esa mirada del tema como lo estamos planteando? Y vamos a hablar de otros aspectos que tienen que ver, por cierto, el propósito también de contar con la presencia de ustedes acá en el programa es conocer esta convocatoria al tercer Premio Nacional de Literatura, ¿verdad? Que, por cierto, ya lo vamos a conocer en detalle. Pero es importante también tener un preámbulo sobre la importancia que tiene la educación. Recientemente tenía como invitado a un destacado economista, William Pleites, y él hacía una evaluación precisamente sobre cómo la economía del país ha venido en los últimos años teniendo tres, digamos, altos y bajos. Y uno de los aspectos que resaltaba en esta investigación es la parte más elemental de la educación y cómo esta ha sido en los últimos 30, 40 años el elemento al cual no se le ha apostado muchísimo en materia de política de Estado. Entonces, yo creo que es importante también esta mañana, al inicio de la semana, poder desde luego plantearle al país la necesidad de ver a la educación como un factor bien importante, ¿verdad?, para el desarrollo. Sí, muchas gracias. Bueno, creo yo que el planteamiento que se está haciendo es importante porque desde ahí se puede construir un nuevo modelo de educación. Es importante que se construyan modelos, así como a lo largo del siglo XX se fueron construyendo modelos conductistas, modelos de aprendizajes significativos, modelos de aprendizajes constructivistas, y así de igual manera esta nueva realidad exige que haya un nuevo modelo educativo. De igual manera, la autogestión del conocimiento, como bien lo planteaba el doctor, es lograr que el estudiante llegue a poder gestionar su propio conocimiento o por ejemplo, atreverse como docente a invertir el aula, que no sea justamente él quien transmita o transfiera un conocimiento hacia el otro, sino que sea el otro quien sea capaz de ir construyendo y gestionando su propio conocimiento. En este sentido, pues, la autogestión del conocimiento junto con con el pensamiento crítico constituyen dos variables de gran importancia para un nuevo modelo de educación que se acople a una realidad como esta. Pues la educación no debe centrarse precisamente en el presente solamente, sino en aquellos que van a estudiar dentro de 10 años. Es decir, tenemos que adelantarnos a ellos y tenemos que estar un paso adelante y tener claras estas
estas nuevas formas de enseñar, autogestión, pensamiento crítico, clases invertidas, un nuevo modelo que permita ajustarse. Bueno, y es que el tema, haciendo alusión a este libro, La economía salvadoreña después de la independencia, así se llama el libro que nos presentó William, lo destacaba en 3 o 4 partes y el tema económico, pero el tema educativo siempre salía a relucir. ¿Cuál es en este nuevo contexto el apoyo o la colocación en ese pedestal que debe de tener la educación hoy en día, la educación superior especialmente? Yo creo que hay que ver con optimismo las propuestas del gobierno central, por ejemplo, en la política del programa Crecer con Cariño, que hoy se ha vuelto una ley, y tenemos que ir construyendo un sistema que abrace a nuestros niños, desde la primera infancia hasta la formación profesional. La ley Crecer Juntos. Crecer Juntos, sí. Hasta al llegar a nivel profesional. Nosotros en la Universidad de El Salvador aspiramos a un día poder absorber toda la matrícula que nos demanda. Que la demanda que nosotros tenemos para este 2023, proyectamos alrededor de 25,000 estudiantes que van a tocar nuestra puerta. Y nosotros aspiramos a poder atenderlos a todos. Y esa aspiración tiene que ver precisamente en cómo el Estado ve la educación superior, ve la universidad. En alguna ocasión, conversando con usted, yo le mencionaba cómo la universidad por años ha sido vista como un enemigo del Estado. Y la universidad misma ha asumido posiciones políticas radicales, principalmente tenían sentido en aquella época de los gobiernos militares, en la época de la larga dictadura militar de este país. Sin embargo, hoy en día la universidad tiene que jugar un rol distinto. Y ese rol distinto está vinculado en construirle oportunidades a los estudiantes, en acompañar los esfuerzos por transformar este país, por transformar la sociedad. Y le voy a poner un ejemplo, volviendo al tema de los 25,000 alumnos que nosotros esperamos. Creería yo que estos jóvenes que no van a quedar, los que van a quedar, qué bueno, alrededor de 11,000, 11,500 van a quedar, qué bueno que no van a pagar matrícula, qué bueno que no van a pagar escolaridad, que se van a formar en la mejor universidad pública de este país, que es la única, ¿no? En la mejor universidad entonces del país. Pero ¿qué pasa con los que no van a quedar? A estos estudiantes hay que darle seguimiento. No son estudiantes de la UES, pero sí son ciudadanos, cipotes y cipotas de 16, 17 años, que muchos de ellos podrán pensar en el sueño americano, sueño que cada vez se convierte en una pesadilla. Muchos de ellos engrosarán las estadísticas de lo que le llaman nini, ni estudia ni trabaja. Entonces, desde las esferas públicas, desde el Ministerio de Educación, desde la Dirección de Educación Superior, desde la Universidad de El Salvador, hay que pensar en estrategias para que esta brecha la vayamos minimizando. Es interesante ese elemento que usted nos recuerda muchísimo las palabras de nuestro buen amigo Oscar Picardo. Él es especialista también en el tema, un docente investigador de la Universidad Francisco Gavidia, y decía lo siguiente, Daniel: de cada 10, lo hablaba de manera muy coloquial, ahí está, de cada 10 cipotes, decía, 4 se gradúan de bachiller, de esos 4 solo 2 ingresan a la universidad y de esos 2 solo 1 se gradúa. La pregunta es, ¿a dónde se van los otros jóvenes? Un planteamiento similar, práctico, que yo creo que hoy en día no podemos negarlo, ¿no? Sí, bueno, es muy importante. Y ese es un gran reto que hay hoy en día, ¿no? Precisamente la educación y instancias como la universidad debe responder a esas grandes preguntas. En este sentido, la universidad como tal pues debe constituir una institución formadora para los estudiantes, pero cuando dicen a dónde se van esos jóvenes, pues una opción que está siendo bastante explotada en la actualidad, por supuesto que también debe verse desde las posiciones de clase, porque no todos tienen las mismas posibilidades, es esta industria de call center.
en donde de aprender inglés, irse al call center, ganar un sueldo arriba del mínimo, se está volviendo cada vez más atractivo. Pero esa es formación hasta cierto punto técnica o como tal. Y nosotros debemos pensar también en la formación de profesionales que vengan a atender necesidades específicas de la universidad. Bastaría, y me gustaría ejemplificar, por ejemplo, la universidad, lo mencionaba el vicerrector en algún momento, acaba de inaugurar 2 nuevas carreras en geofísica, ingeniería geológica, ¿verdad? Y biología marina, que son conocimientos especializados, conocimientos necesarios para el país, que en algún momento, si se hubiera buscado, se tendría que haber ido alguien a estudiar afuera, pero se está gestionando. Entonces, ¿a dónde se van esos jóvenes? Bueno, a ese tipo de trabajo técnico, que si bien es cierto, es importante para el crecimiento, pero también tenemos esta otra parte, esa parte que venga a responder necesidades específicas de una realidad del país. Rector, cuéntenos, háblenos ya sobre esta nueva convocatoria al tercer Premio Nacional de Literatura. ¿En qué consiste? ¿Cuándo fue el primero? ¿Y qué busca? ¿Qué alcances ha tenido? ¿Cuáles son las experiencias que se recogen? ¿Y qué tanto somos nosotros, digamos, productores? ¿Qué tanto producimos literariamente, si queremos verlo desde ese punto de vista como país? ¿Cómo no? El Ministerio de Educación tiene una instancia poco conocida, pero que es estratégica para el país. Es el Observatorio de Ciencia y Tecnología. Este observatorio se dedica a administrar una encuesta en todas las instituciones de educación superior, públicas y privadas, universidades, institutos técnicos y tecnológicos. Para 2018, el informe que da el observatorio señala que en El Salvador se publicaron por las instituciones de educación superior apenas 118 libros. Voy a quitar los institutos técnicos y tecnológicos, quedémonos con las universidades al año 2018. Por la pandemia es de suponer que este dato todavía ha disminuido. Me recuerda mucho una declaración que leí a la hora de prepararnos la producción de este programa. Una declaración que diera también el rector de la Universidad de El Salvador, un saludo especial para el maestro Roger Arias, que decía él en su momento, comparado con otras universidades de Latinoamérica, estamos por debajo del promedio de la producción literaria. Decía. O sea, realmente es un gran reto también que tenemos en ese momento. Sí, imagínese usted si nosotros dividimos entre las 24 universidades esos 118 libros, ¿cuánto produjeron cada universidad? El promedio nacional es abajo de 4. La universidad viene produciendo entre 8 y 9 libros. A partir de la administración 2019 y como parte del proyecto 2019-2023, bajo la dirección del maestro Roger Arias, nos hemos propuesto que la universidad produzca un libro mensual. Se puede oír que esto es bastante. Sin embargo, si nos comparamos con la UNAM, que está produciendo entre 6 y 7 libros diarios, un libro mensual resulta ser algo realmente pero muy bajito aún. Entonces, hemos implementado una serie de estrategias para que nuestra universidad vuelva a ser la universidad que fue en los años 60, en donde en nuestra universidad teníamos como trabajadores a los grandes poetas de este país, como Manlio Argueta, como Tirso Canales, como Roberto Armijo. Eran los tiempos en que ya Roque Dalton ya no estaba acá, pero los grandes intelectuales como Chema Méndez, ¿verdad?, estaban en nuestra universidad, ¿verdad? Y nosotros tratamos de retomarla en esta convocatoria literaria que ya la vamos a detallar. Pero le decía, entre las estrategias que hemos implementado están, claro, Roberto Sea. Roberto Sea, que no sé si todavía... sí, todavía está vivo. Mi saludo para el maestro Sea y también para la viuda del maestro Tirso Canales, quien hace
unas 2 semanas, pues pasó a otro nivel de trascendencia. Entonces, hemos implementado, le decía, al menos 3 actividades importantes. Primero, una convocatoria para que todos los profesores de cualquier especialidad que deseen publicar un libro en nuestra editorial, lo publiquen. Fíjense que es bien interesante, Daniel, y también, no sé, para complementar un poco ese elemento, es bien importante lo que acaba de decir, porque a experiencia de este servidor, yo recibo de manera frecuente también libros que escriben salvadoreños y me los hacen llegar como deferencia para mostrarlos. Voy a tomar en modalidad el tema de una acción que hacía nuestro buen amigo Dagoberto Gutiérrez, ¿verdad? Que siempre todo el libro que le llegaba lo mostraba a efecto de motivar y decir, miren, sí, ¿no será que, y a esto va mi comentario, ¿no será que existe una segregación o está muy segregada la producción? Uno escribe por allá, el otro escribe por acá y no existe una verdadera, digamos, instancia a la cual se pueda llegar todos y decir, aquí está lo que estamos produciendo, independientemente de cuál sea. Porque si yo voy, y perdónenme un poquito que me coloque por delante, si yo voy a mostrarles mi biblioteca personal, donde están todos los libros que me hacen en referencia, allí yo recibo libros frecuentemente, ¿verdad? Entonces pareciera ser de que sí tenemos producción, lo que tenemos es que está demasiado difuminado esto. No, voy a hacer una pausa comercial y vamos a ampliarnos un poco por ello, porque realmente el tema de la producción literaria es lo que decía el escritor Ramírez, nicaragüense. Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, yo lo escuchaba, decía, es que cuando un país, decía, no tiene producción literaria, ¿sí? Es un país pobre en alimento para el alma, dice. Cosa bien interesante, ¿verdad? Es un país pobre para el alimento, por la falta de alimento para el alma. ¿Eh? Claro. Vámonos a la pausa, 6:57 minutos. Gracias por estar con nosotros y vamos a darle lectura también a los comentarios que nos están haciendo muchos televidentes. Gracias por estar con nosotros. Con Ernesto López. Bueno, continuamos en esta primera parte del día lunes hablando con el doctor Raúl Asgúnaga, vicerrector académico de la Universidad de El Salvador, y también el licenciado Daniel Hidalgo, director de la editorial universitaria, y estamos haciendo en primera instancia una valoración de los métodos educativos y la forma eficiente la cual demanda hoy en día esta nueva era de la tecnología, y por supuesto también refiriéndonos a su a la convocatoria al tercer Premio Nacional de Literatura, que ese es otro elemento importante, que es como la expresión misma de lo que significa tener un pueblo con educación o un pueblo educado. Y hacíamos una reflexión tomando como punto de referencia las declaraciones que en su momento han vertido grandes de la educación, por ejemplo el nicaragüense don Sergio Ramírez, que decía que cuando no hay una producción literaria, al pueblo le hace falta alimento para su alma, decía, ¿verdad? Así es que hay que producir, hay que sacar muchos libros. Veamos un poco. Entremos en materia ya de este tercer Premio Nacional de Literatura. Es correcto, Ernesto, y gracias por la oportunidad de dirigirnos al pueblo y anunciar nuestro certamen literario, tercer certamen a los Premios Nacionales de Literatura. Previamente yo solo quiero terminar lo que en el segmento anterior le decía, que es lo que estamos haciendo desde la universidad para elevar los niveles de producción, de conocimientos y de literatura en nuestra institución. Decía, una convocatoria para que todos nuestros profesores que tienen inclinaciones para escribir, lo hagan. También esa convocatoria implica que salvadoreños de la diáspora, en cualquier parte del mundo que estén, que deseen publicar sus libros, que versen sobre temas salvadoreños, lo haremos. Así tenemos ya en prensa, por ejemplo, un libro de Roger Allwood sobre una revista literaria de los años 60, se llama La Pájara Pinta. Roger Allwood, un saludo si nos está viendo, vive allá en Nueva Zelanda. El ganador de los el ganador del certamen literario, el primero que hicimos en la rama de poesía, es un salvadoreño que vive en Canadá.
Entonces nosotros como universidad queremos traer la masa crítica y la intelectualidad que está dentro del país y fuera del país. Estas convocatorias tienen ese propósito. También estamos desarrollando cursos para la redacción académica y por último ya el certamen literario del cual hoy vamos a hablar. Decíamos, el tercer certamen de los Premios Nacionales de Literatura de la Universidad de El Salvador en 4 géneros: poesía, cuento, novela corta y ensayo. Cada uno de estos premios hace alusión a grandes académicos y escritores de nuestra universidad. Así, el Premio Nacional de Cuento lleva el nombre de José María Méndez, también rector de nuestra universidad. El Premio Nacional de Novela lleva el nombre de Napoleón Rodríguez Ruiz, también rector de nuestra universidad. El Premio Nacional de Ensayo, muy poco se explora el ensayo en el país. El ensayo como una forma de exposición científica y académica, libre, lleva el nombre de Matilde Elena López, célebre escritora, docente de nuestra universidad, y el Premio Nacional de Poesía lleva el nombre de Luis Borja, nuestro extinto director de la editorial universitaria, quien perdiera la vida hace un año producto del COVID. De la doctora Matilde Elena López tuve la oportunidad en mi tiempo de estudio en la Universidad de El Salvador, conocerla ahí dando clases, ¿verdad? Sí, la doctora Matilde Elena López es sencillamente una de las referentes femeninas de la academia y de la poesía, y lógicamente de la docencia. Tercer Premio Nacional de la Literatura. Entonces, a ver, Daniel. Bien, este premio en lo que consiste es en incentivar la lectura, en incentivar la escritura, en este caso literaria, pero también visibilizar las nuevas voces. En aquel momento, en los años 60, se empiezan a formar una generación comprometida que fue promovida por Ítalo López Vallecillos, quien fue también director de nuestra editorial, pero eran jóvenes en ese momento y que se convierten en los mitos de la literatura salvadoreña. Como universidad lo que buscamos es eso precisamente, promover la literatura para descubrir los nuevos mitos de la literatura salvadoreña, esas nuevas formas de expresar una realidad histórica, tomando el concepto de Ignacio Yacurí, realidad histórica, pero también necesitamos como premio, pues, traer a la luz toda esta producción literaria que sí la hay en el país, y lo que hace falta es un espacio para promoverla. Entonces, bueno, como lo decía el señor vicerrector, tenemos 4 modalidades, que son ensayo, novela, cuento y poesía. ¿Cuál es la diferencia, para que nuestros televidentes lo entiendan, basado en lo que podrían, digamos, participar? La diferencia entre todos los géneros. Por supuesto. Bueno, en materia de contenido, pues estamos hablando que la poesía es una expresión connotativa, o es una forma de poder expresar de una manera estéticamente bella la realidad, distintos temas, verdades humanas o de esas grandes preguntas. Como tal, el cuento es una narración corta en donde se desarrolla un tema en específico que podría tener formas tradicionales entre inicio, su nudo y su desenlace. La novela es una narración extendida con ambientes distintos, una formación de personajes mucho más trabajado, con ambientes, un desarrollo de ambientes. Y el ensayo, como le decía el señor vicerrector, es una modalidad menos explorada porque es, como lo decía un ensayista mexicano, es un centauro, porque es mitad una cosa y mitad otra, es una mitad académica, mitad literaria. Es una forma de vertir o de verter de una forma literaria cuestiones propiamente académicas. El ensayo tiene muchas modalidades y por lo tanto tiene extensiones distintas. Cada uno de estos premios pues tiene sus propias
bases acá en nuestras redes sociales, que en Facebook, por ejemplo. Eso es importante, cómo participar, dónde encontrar digamos, esa comunicación directa con ustedes. Sí, esta se encuentra en las redes sociales, están todas las bases, ahí pueden acceder, incluso también en nuestra página web, que es editorial.ues.edu.sv. Ahí van a encontrar todas las bases. La forma de participar pues es bastante simple, pues el único requisito es que sean mayores de 18 años y que sean salvadoreños radicados acá o afuera. Las extensiones ya están dadas. Por ejemplo, la novela debe tener entre 150 y 300 páginas como máximo. Las formalidades en cuanto a la configuración del texto también, y lo importante, que creo yo que también hay que mencionarlo, es cuál es el premio, ¿verdad? En este sentido, el premio como tal es la impresión de la obra, un tiraje del cual se le va a dar un porcentaje bastante generoso al autor, y de igual manera un evento, un reconocimiento como medalla y un diploma en un evento en donde está presidido por las autoridades universitarias y por la intelectualidad salvadoreña, profesores, que van a estar ahí. Toda esa información está ahí. Está acá en las bases. Ok, cuando entra al base. A ver, vamos a entrar un poco a leer comentarios que nos están haciendo nuestros amigos que nos están sintonizando. Pregunta: Ernesto, interesante el tema, porque realmente, como tú dices, el alma de un pueblo es los libros, ¿verdad? Es el poder darles conocimiento. Pero es importante de alguna manera resaltar que la guerra en algún momento produjo mucha historia, mucho talento que tuvo que emigrar de El Salvador. En los Estados Unidos hay mucha gente, o en la diáspora en el mundo, que escribe, y esa es la que hay que buscar, sobre todo porque es aquella diáspora, aquellos actores que en su momento trajeron consigo diferentes formas de ser educado en el país. La educación en El Salvador no es la misma de la de hace 40 años atrás, por consecuencia eran mejores preparados que los de hoy en día. Es interesante este comentario. Sí, completamente de acuerdo con el amigo que hace el comentario, y yo voy a citar al tristemente célebre expresidente de la República, que dijo que en donde había un salvadoreño era patria. Francisco Flores dijo eso. Y a nosotros como universidad nos interesa rescatar la intelectualidad que el país ha perdido por la fuga de cerebros. Este año precisamente, 2022, estamos conmemorando el 50 aniversario de la intervención militar de la Universidad de El Salvador de 1972. En esa intervención militar, que lo vamos a conmemorar el 19 de julio, los invitamos a todos y a todas a participar. ¿Sabe usted, Ernesto y amigos televidentes, que sencillamente el gobierno de turno subió al rector de la universidad y a 144 académicos a un avión, los sacó del país exiliados y los fue a tirar a Managua? Y de Managua, Somoza no quiso quedarse con el problema, los lanzaron para Costa Rica. Entre ellos iban Fabio Castillo Figueroa, entre ellos iban grandes intelectuales del país como Rafael Mengíbar. Nosotros sabemos que en el mundo hay hijos de salvadoreños y salvadoreños que vibran por este país y que hay que atraer, porque también de esa manera estamos acrecentando nuestra cultura, estamos acrecentando nuestra productividad académica, no solo en términos de los libros, sino de lo que estos salvadoreños tienen que decir. Cuando a mí me dicen, mire, pero el premio es solo publicar un libro. Sí, porque para un autor publicar un libro es algo trascendental. Sí, ¿cómo sacar su premio? Correcto, y quisiéramos que estos libros lleguen al Ateneo salvadoreño, que lleguen a la Academia Salvadoreña de la Lengua, que lleguen a las universidades y que lleguen a todos aquellos que tienen necesidad de leer,
que tienen necesidad de formarse, que tienen hambre de saber. A ver, tengo acá otra pregunta bien interesante. Vamos a ver, Daniel. Dice lo siguiente: la apuesta que está haciendo de convocatoria la Universidad de El Salvador es muy importante, pero más importante es en alusión a lo que decía uno de tus invitados, Ernesto, cuando reconoce que el país debió haberle apostado desde pequeño a la formación y a acoger muy bien desde aquí al estudiante desde que viene, al ser humano, dice, para convertirse en estudiante desde que viene desde el vientre de la... Creo que hizo referencia a la ley Crecer Juntos. Y dice acá, ¿por qué a niveles educativos no existen certámenes de esta naturaleza para motivar desde pequeño a poder a los niños enseñarles a escribir un libro? Ese es otro también elemento importante. Porque entiendo que el enfoque acá es que lo estamos haciendo a nivel de universidad, pero también abajo debería de existir algo parecido. Por supuesto. Concuerdo totalmente en esa postura y pues no sabría responder por qué no las hay, ¿verdad? Aunque sí concuerdo que debería, debe haberlo. Por esa razón, bueno, en realidad la formación, la primera formación es tan importante porque estimula el pensamiento. Él es formado en letras, yo soy formado en letras y como docentes de literatura entendemos que esta necesidad es inherente a la propia naturaleza del niño y estimularla produciría un cambio importante en esta sociedad. Le pongo un ejemplo así que a mí me impactó muchísimo en una clase en donde estábamos con niños de 4 años de cuarto grado y hacíamos un ejercicio sobre pensar de manera connotativa o metafórica alguna cuestión de la realidad. Y hacíamos alusiones a las nubes, que son cuestiones informes y que a partir de la gestalt, de la percepción que tenemos, le atribuimos una forma en específico. Pues solo con esa estimulación uno se da cuenta de las grandes capacidades que puede llegar a tener o que ya tiene un niño y que desarrollarlas va a permitir que en un futuro existan narradores, poetas, ensayistas, intelectuales, porque ahí está en donde debe comenzar a gestarse este conocimiento. A ver, tengo una pregunta acá, vicerrector, no sé si tiene que ver, pero bueno, dice Sara Quintanilla: hay estudiantes de biología esperando graduarse desde hace 3 años, nadie en la UES puede hacer nada, alegan no les interesa el esfuerzo hecho por los alumnos y el daño profesional de no ser graduados. ¿Es cierto esto? Bueno, si Sara es alumna de la universidad, le voy a dar mi número para que me hable posterior a esta entrevista y le demos seguimiento al caso. Sí. 7071-0002. Okay. Con gusto, desde la Vicerrectoría Académica le damos seguimiento. ¿Pueden resolver a esto? O sea, pero no tienen conocimiento ustedes de esto. No tenemos conocimiento específico. Lógicamente los procesos de grado vienen claro, atravesando una serie de transformaciones en la universidad para volverlos más ágiles. A ver, aquí tengo otra pregunta que tiene que ver precisamente con el tema de que cómo fue la guerra. Quisiera entenderlo porque es un poco largo. Siempre les invito a todos nuestros televidentes que cuando formulen sus preguntas traten la manera de ser bastante breve, porque aquí me hace largo y bien interesante ya en la comprensión que hago de lo que quiere preguntar. Y es que la guerra, Ernesto, dice acá, produjo mucho talento literario, especialmente en la izquierda, pero toda la izquierda o falleció o tuvo que emigrar de El Salvador. En el caso de los militares, fueron pocos los que escribieron, aquí habla de derecha, ¿no? Y el estamento de derecha tampoco, me dice, hizo algo por escribir la historia desde ese ángulo. Es interesante también este otro punto, porque la vez pasada alguien me decía, mira, es que lo que pasa es que aquí en el país como que la historia se narra solo porque como los de izquierda la escribieron, pero también hay poco talento de derecha que pudo haber escrito también la otra verdad de lo que pasó en la guerra. Bueno, parte de lo que realmente representa
iniciativas literarias como estas, ¿no? Así es, Ernesto. Bueno, pero para eso está este certamen, ¿no? Esta convocatoria, no tiene temáticas abiertas, sí, ¿no? Esta convocatoria precisamente es eso, para que el país explore y exprese todo aquello que está oculto, que no lo conocemos y que seguramente puede significar ya un avance cultural del país que supere el debate entre las izquierdas y derechas. Independientemente si es político, si es, digamos, el género que puede En el caso de ensayo, la temática es abierta. En el caso de poesía, cuento lo que se quiera expresar. Y yo en esto quisiera no perder la oportunidad para decirles a todos los compañeros y compañeras salvadoreños al interior del país y fuera del país que es necesario que construyamos este país, que lo reconstruyamos, así como está pasando desde las políticas públicas que se están dando también en la cultura. Y lógicamente, y con esto quiero cerrar, yo hago alusión a un planteamiento del rector Fabio Castillo Figueroa, que en 1969 escribió un libro que se llamaba Una nueva educación para una nueva sociedad. Y no al revés, una nueva sociedad para una nueva educación. Si queremos transformar la sociedad, primero hay que transformar la educación. Si queremos que este país tenga un mayor futuro, le tenemos que apostar a los niños, a los jóvenes, y en este caso, como autoridad de la Universidad del Salvador, a la Universidad del Salvador. Interesante, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, Daniel Hidalgo, gracias, director de la editorial universitaria, también a usted, doctor Raúl Asgúnaga, vicerrector académico de la Universidad del Salvador. Un saludo muy especial a toda la comunidad universitaria, a sus docentes, al maestro Roger Arias también, destacado rector de la Universidad del Salvador, pues por darnos estos elementos importantes para colocarlos sobre la agenda en un inicio de semana y resaltar que la educación es fundamental para el desarrollo del país. Así es que muchísimas gracias, les agradezco. Son las 7:21, vamos a la pausa y regresamos desde luego. Vamos a conocer aspectos de país con el licenciado Cristian Flores, comisionado presidencial para proyectos estratégicos del gobierno de la República. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. Quiero darle la más cordial bienvenida al comisionado presidencial para proyectos estratégicos, Cristian Flores, que nos acompaña en esta mañana. Bienvenido, Cristian. Gracias por Gracias, estimado Ernesto. Gracias a todos por darnos también esta oportunidad de llegar a la intimidad de su hogar a través de este medio, a través de las redes, y esperando que Dios prospere su semana y que sea un inicio como debe ser. Así debe ser, con mucha energía, con mucho positivismo. Así es que, a ver, uno de los aspectos importantes que hemos tenido hoy en día a raíz de toda esta inclemencia del tiempo es el grado de atención que se le ha dado precisamente a todas las familias y a aquellos sectores que han salido afectados precisamente por el paso del huracán Bonnie y las tormentas tropicales, comisionado. Por supuesto, es importante para este gobierno velar por la seguridad de todos los ciudadanos en cada uno de los aspectos de sus vidas, incluyendo no solamente la salud, sino que también aquellas personas que se ven expuestas por vivir en zonas que se complican por el clima, personas que viven en zonas de alto riesgo, y en este caso fue un momento durante estos días de este paso de esa tormenta tropical que fue el huracán Bonnie, donde se puso en prioridad velar por el bienestar de todas estas personas, fortaleciendo toda nuestra red de diferentes centros donde la gente puede acopiarse para tener este tipo de asistencias. Incluso hemos trabajado de la mano con la empresa privada y a quienes quiero agradecer todo ese apoyo que han brindado para que tengamos nosotros este alcance para llegar a la ciudadanía. De igual forma, multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica, que tienen las multilaterales la confianza de este gobierno, y es esa reciprocidad la que hace que hayan puesto incluso a disposición un fondo de emergencia. Y este estado de emergencia, pues obviamente fue porque hay que priorizar por la vida de los salvadoreños, y no podemos hacer excepción alguna a todas estas comunidades que viven bajo estas inclemencias del clima. Pues siempre el gobierno está a la disposición no solamente de brindar garantías para que ellos puedan estar en las mejores condiciones, sino que también guardar la vida de todos los ciudadanos.
Bueno, la verdad que esta cantidad de agua, esta situación de lluvia, sin duda alguna, nos sorprendió bastante y dejó consigo lo que está a la vista. Veíamos ahí imágenes de cómo impactó directamente en ciertas locaciones, en ciertas áreas. Bueno, el oriente del país también, el grado de inundación dejado es bastante considerable, comisionado. Bueno, sí, incluso en un solo día, en la tormenta del sábado pasado, pues cayó el 5% de agua que regularmente pues llueve durante todo el año. Sí. Entonces cada día vivimos inviernos más intensos, fenómenos naturales por el mismo consecuencia del calentamiento global. Entonces esto hace que el gobierno también esté preparado. Siempre hay un plan de contingencia, hay planes de emergencia de parte del gobierno. Entonces reitero que es prioridad para el presidente velar por la seguridad de todos los salvadoreños. Y si bien es cierto, pues también hemos visto cómo hemos mejorado en distintas eventualidades a la hora de poder reaccionar. Lo más importante es estar preparados, porque este gobierno tiene esa capacidad, esa forma de articularse con diferentes instituciones, para no decir solamente se encarga un comité en específico, solamente una institución en específico, sino que toda la articulación del Estado, poniéndose siempre en primer lugar el presidente, bajo este tipo de emergencias, trabajamos en un fin común. Y creo que esto pues esperamos ya que superado, podamos mantener siempre este ritmo, pensando en la importancia de que nuestros hijos puedan volver a las escuelas, puedan seguirse formando, todo el comercio pueda seguir caminando de la misma manera y que tengamos esta normalidad nuevamente. Pero creo que estos momentos, reitero, para nosotros es importante porque pone a prueba, primero que nada, todos los planes de contingencia, los planes de emergencia del gobierno, y de igual forma deja en evidencia todos aquellos apoyos que recibimos de parte del sector privado para apoyarnos. Justamente eso iba a decir, la acción de respuesta no solo ha sido de gobierno, también el sector privado tiende la mano, ¿no? En situaciones como esta. Por supuesto, bueno, aquí hay diferentes actores. No olvidemos que el gobierno, primero que nada, el Ejecutivo es quien lidera todas estas causas. Segundo, también tenemos un apoyo importante de parte de la Asamblea para poder digamos, calificar y considerar un estado de emergencia. Ese es un apoyo, eso se trata de coherencia y que el ciudadano se ponga en primer lugar, pero el apoyo del sector privado para nosotros es fundamental. Y esto es porque también existe una relación sumamente positiva entre la empresa privada, los inversionistas y el gobierno central, que constantemente estamos asistiéndoles, y por supuesto ellos confiando en el gobierno, siguen sus operaciones, sus proyecciones de crecimiento y por supuesto sus inversiones. Interesante, porque la verdad que el sector privado también juega un rol, como bien dices, a la hora de una emergencia, ¿no? Para poder trabajar de manera conjunta con un gobierno y especialmente en la coordinación de aquellas áreas de mayor impacto. Se necesita de medicina, se necesita de ropa, de muchas cosas a la hora de poder, Ahora, bueno, tenemos albergues a través del Ministerio de Gobernación que ha tenido a bien considerar esta preparación, donde tenemos albergues donde se dignifica al ciudadano. Hemos tenido la expresión incluso de diversas comunidades, 144 familias, incluso pues expreso mis condolencias a esas 2 personas que perdieron la vida durante ese momento crítico, pero pues estamos preparados en estos albergues a través de todas las instituciones de gobernación para poder asistir de manera digna a todos los ciudadanos. Bueno, y la concurrencia misma que bien decías tú de la Asamblea Legislativa para poder de alguna manera recrear todo un espacio jurídico para que el gobierno actúe de conformidad a las necesidades que se presenten. La declaratoria de emergencia que se dio, pues que creo que en su momento también fue muy importante. A ver, me piden una pausa comercial. Cuando regresemos también, dentro de ese portafolio de trabajo y promoción que tiene la tarea de tu persona, implica realmente también examinar otros aspectos que tienen que ver con la seguridad, por ejemplo, en el país. Correcto. Estamos aquí en el marco de lo que serían los 13 meses de entrada en vigor de lo que es el régimen de excepción, cuál es su valoración al respecto, y también las proyecciones de la llegada y la promoción de cielo abierto, ¿no? Aprovechando la llegada de otras aerolíneas en nuestro país. Hablamos de esto cuando regresemos. Gracias. Vamos a la pausa, 7:32. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López.
Gracias nuevamente por estar con nosotros. A esta hora continuamos conversando con Cristian Flores, comisionado presidencial para proyectos estratégicos. Decía de que dentro del portafolio de promoción y proyección que se tiene de todos aquellos grandes apuestas de gobierno, desde luego se examina también el quehacer, el ambiente mismo. Y decía de que uno de los grandes factores que han golpeado al país a lo largo de los 3 décadas últimas ha sido precisamente el tema de la inseguridad. Sin embargo, se han cumplido ciertas medidas. El régimen de excepción cumplió 3 meses con resultados muy importantes en cuanto a la captura de muchos delincuentes. ¿Cómo esto se examina dentro de esa valoración de trabajo que tienes? Venimos de un histórico negativo. En el pasado reconocemos que el país tenía esa calificación de un país de alto riesgo, un país totalmente inseguro, que pues vio llorar muchas madres y miles de salvadoreños que perdieron sus vidas, e incluso como consecuencia de la misma inseguridad, pues tenemos tantos hermanos en el exterior, nuestros hermanos salvadoreños que viven en Estados Unidos, que tanto amamos, que tuvieron que tomar decisiones drásticas y huir en consecuencia de esta persecución de parte de las pandillas, incluso jóvenes que eran obligados a involucrarse a estos grupos delictivos, y esto pues costó la sangre de miles de salvadoreños. Y de igual forma los gobiernos buscaron diversas estrategias que nunca tuvieron ningún efecto, al contrario, llegaron al nivel tal de crear una alianza con las mismas pandillas, de crear un acuerdo entre ellos que no es secreto. Todo el mundo sabe lo que ocurrió en el pasado, incluso pues que los centros penales se convertían prácticamente en lugares donde se daba hoteles de ellos, por cárcel, y exactamente ahí pues daban sus órdenes. Entonces este momento del régimen de excepción no solamente ha permitido de que haya confianza, que haya este nivel de seguridad, de que hayan 35,000 pandilleros fuera de las calles y ahora estén encarcelados, y que las personas honestas, el empresario, el salvadoreño trabajador, aquel que día con día sale a luchar, a brindar sus servicios profesionales, el maestro, los estudiantes, puedan tener ahora estas oportunidades, y que haya una recuperación de estos territorios para poder implementar una semilla productiva y que podamos como país formar a estas generaciones que estuvieron aislados por consecuencia de las pandillas. Este tipo de cosas, estas acciones contundentes y eficaces de parte del gobierno, que tienen el apoyo total de la ciudadanía, incluso aquellos hermanos en Estados Unidos, viste la concentración el día de ayer en New York, en Houston, también en Los Ángeles, cómo apoyan al gobierno, cómo apoyan al presidente, cómo le agradecen las iniciativas que se han tomado, y se ha tomado no solamente una estrategia inteligente, sino que con carácter, brindando siempre las garantías al ciudadano honesto. Y esto trae como resultado de que haya un clima de inversiones favorable, de que la empresa pueda proyectar sus crecimientos económicos y que al mismo tiempo podamos ver esto traducido en números positivos y en proyecciones que incluso queremos alcanzar un crecimiento del 3%. Y no solamente hablamos del factor económico, sino que también para el sector privado, sino que también en una productividad y en un mayor crecimiento de empleabilidad. Estamos hablando que hemos tenido un incremento solamente del sector formal de aproximadamente 70,000 nuevos empleos. Y esto es resultado de que este régimen de excepción, pues a los únicos que le afectan son a los delincuentes. Sí, y le ha permitido de alguna manera abrir un poco espacios que no podían surgir a manera de dejar réditos positivos, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué es lo que pasaba? El tema de la extorsión ha golpeado fuertemente al empresario. 80 millones de dólares recaudaban las pandillas como base de la extorsión. Y los empresarios, incluso en gobiernos pasados, los mismos agentes de la policía no tenían acceso a muchas zonas. Y esto pues ahora nos dice todo lo contrario. O sea, es el plan control territorial en su esencia, la estrategia contundente de parte del presidente Nayib Bukele, que lo planteó desde un principio y ha venido en sus fases operando, y ahora estamos viendo los resultados, porque el régimen de excepción era y sigue siendo una herramienta necesaria para poder llegar hasta el fin de las pandillas. El presidente ha sido muy claro y ha dicho: nosotros vamos a ganar con la ayuda de Dios esta guerra con las pandillas, y lo estamos ganando. Fíjate que vi recientemente la llegada de ciertos funcionarios de México, no sé de qué otro país, a hacer consulta del plan de cómo lo había desarrollado, en este caso la autoridad nuestra, para poder replicarlo en otros lugares. Eso es positivo. Vi una reunión que tenía el ministro, un saludo al ministro,
vía Toro, que incluso llegó a hacer exposiciones sobre cómo desarrollar un plan de esta envergadura. El Salvador se convierte en un referente de una lucha eficaz contra el crimen organizado, porque aquí estamos hablando que se trata no solamente de las pandillas, sino para quienes operan y todos los... Y ahí lo las que imágenes, ellos hacen. perdón que te interrumpa, ahí está, mira. El Salvador se ha convertido en un referente. Incluso, siempre lo he dicho en otras ocasiones, que el modelo del presidente Bukele se le conoce en otros países como el modelo Bukele, lo cual en este caso sirve como un ejemplo porque hemos visto cómo fracasaron todos los planes estratégicos, bueno, que ni siquiera tenían una estrategia de los gobiernos pasados, simplemente tenían eso como un fondo y que no sabemos hacia dónde iba porque tampoco nuestros policías, tampoco nuestra Fuerza Armada estaba dignificada, no tenían las herramientas necesarias y los que sí estaban armados eran las pandillas. Entonces ahora vemos cómo esto ha permitido de que haya una captura de todos los líderes de las pandillas y no solamente eso, sino que la incomunicación total de parte de estos dirigentes de las pandillas que no tienen a quién enviarle sus mensajes y que esto permite de que haya paz dentro de todos los territorios del Salvador. Bueno, sin duda alguna, un clima de esta naturaleza facilita un poco el crecimiento económico, aunque han habido variables de acuerdo a las proyecciones de un principio, pero siempre seguimos teniendo proyecciones de crecimiento, entiendo. Las proyecciones son claras de crecimiento, hemos sido testigos de cómo el mundo pasa en este instante por una crisis de inflación, no solamente por los costos de traslado de mercaderías, todos los costos de los fletes, de las navieras, sino que también por la falta, la escasez de muchos insumos, por una crisis también provocada a través de una guerra, un conflicto en Europa. Pero nosotros como país hemos visto que las acciones del presidente, estas 11 medidas económicas han dado resultados. Incluso hemos visto cómo han surgido crisis en Panamá, hay una crisis en Panamá hoy por hoy, la gente demandando que hayan medidas para poder facilitar el bolsillo de sus ciudadanos. Hemos visto cómo otros países vecinos pasan por estas crisis. Hemos visto la crisis en Argentina, la crisis incluso en Europa, la crisis en Alemania. Esto es como resultado de la misma inflación. Pero el gobierno de El Salvador no solamente tenemos los combustibles más económicos de la región, sino que estas medidas han sido positivas y esto ha ahorrado $45 a cada ciudadano. Estados Unidos, por cierto, en su momento llevó también a esa situación de poder, digamos, ejercer una eliminación en el tema de aranceles para los combustibles, porque al final eso representa sin duda alguna la parte más elemental a la hora de hablar de la dinámica de economía y especialmente del costo que representa en algunos productos y el grado de inflación que esto genera como tal. Bueno, en el caso nuestro muy en particular tenemos alrededor de 13 medidas, ¿verdad?, que han sido compensatorias, arancelarias, incluyendo también el tema de, en este caso, de los impuestos que se eliminaron a los combustibles y por otro lado también los operativos constantes que realiza, en este caso, la Defensoría del Consumidor para evitar que existan abusos en el mercado. Es otro elemento importante, ¿no? Yo creo que el país, a pesar de esta situación, pues tiene un equipo articulado en el tema económico para poder facilitar el bolsillo de todas las familias salvadoreñas. Vamos a ver, en el tema te decía de cómo dentro del portafolio que se tiene la institución o dentro de tu agenda está también la promoción de los proyectos estratégicos. Tenemos el caso del Aeropuerto del Pacífico, que creo que ya va en bastante avanzada, especialmente porque se están trazando algunos, digamos, en concreción ya los planes y la llegada también de algunas aerolíneas. Voy a hacer una pausa y un poco para que hablemos de esos temas en específico. Gracias por estar con nosotros. 13, vamos a esta hora, 7:44. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente. Vamos a aprovechar estos minutos para hablar acerca de el avance o el estatus mismo en la que se encuentran estos proyectos estratégicos, y uno de ellos que me llamó muchísimo la atención ya es las operaciones que tiene una aerolínea que conecta a El Salvador y República Dominicana. Estamos hablando de Arayet, ¿eh? Por supuesto, Arayet es una empresa dominicana
con nuevas inversiones. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares en una proyección de crecimiento para generar rutas directas entre El Salvador y el Caribe. Esto es una gran oportunidad, no solamente que ellos ven a futuro, sino que también como el resultado de muchos aspectos. Primero que nada, la modernidad de nuestro aeropuerto, cómo el país ha pasado de tener uno de los aeropuertos más atrasados de la región a tener ahora un hub y al mismo tiempo una infraestructura que permite tener más oportunidades, no solamente para que hayan más aerolíneas, sino que también mayor capacidad de pasajeros y que tengamos nosotros este crecimiento, ya que el tráfico aéreo salvadoreño y todos los, incluso las instituciones que miden el turismo a nivel internacional ratifican de que El Salvador ha tenido un crecimiento muy importante en materia de turismo. Pero esto también es como una proyección de parte de Arayet de las oportunidades de crecimiento económico, de inversiones y de alianzas estratégicas que puedan tener entre diferentes sectores productivos de El Salvador y República Dominicana. Lo he dicho en otras ocasiones que ahora existirá una oportunidad, ya estamos en la última fase para que incluso aviación civil pueda darle la última certificación y que en los próximos días, primero Dios, en el mes de agosto, podamos tener el vuelo inaugural entre El Salvador, en este caso San Salvador, Santo Domingo. Y esto también abre la puerta a más inversionistas, ya que también cuando hablamos con estas empresas, hablamos con su presidente, se reúne con el presidente Nayib Bukele, le pone a disposición no solamente las rutas que podamos tener nosotros hacia allá, sino que también la oportunidad que pueden tener muchos empresarios dominicanos que quieren invertir en El Salvador. Ya hay operación, ya hay vuelos entonces directos de acá a allá. Todavía no hay un vuelo inaugural, estamos en la última fase ya, estamos a días de un trámite. Y digo, por el conecte turístico de primera que se tendría, como lo es México y otros, Roatán y ahora no digamos República Dominicana. Y ojalá que en el mes de agosto podamos tener esta oportunidad ya, ya como repito, ya tiene incluso sus certificaciones de parte de la FAA. Y por supuesto en El Salvador hay un proceso que hemos tenido ahora, instituciones que van a este mismo nivel de velocidad que el gobierno proyecta. Por eso tenemos 1.200 millones de inversión de la empresa o del grupo Invictus que quieren invertir en el sector hotelero y turístico. También tenemos las proyecciones de Promar que están para desarrollar toda la franja costera del oriente del país, que puede ser y se convertirá en la segunda fase de Surf City, donde tenemos esa gran oportunidad. No nos deja mentir nadie que la belleza del Golfo de Fonseca ha sido un recurso que nunca aprovechamos en el pasado, y ahora pues tenemos un presidente que tiene esa proyección para el oriente del país, donde tendremos un aeropuerto. También esto abre las puertas para que se crezca la oferta hotelera, que incluso nosotros hemos visto cómo hace unos días estuvimos con el vicepresidente de la República en la inauguración del Hyatt Centric, que es una inversión de aproximadamente 40 millones de dólares para tener 138 habitaciones adicionales. Y esto se va sumando a toda la lista, al consolidado de múltiples inversionistas que creen en el país. Ahí está la imagen. ¿Dónde va a estar ubicado este, o está ubicado? Este está ubicado aquí en San Salvador, junto al Soho Mall, que esto es una oferta que esperamos, te imaginas, ya en los próximos días, iniciadas las obras y terminado el nuevo estadio, este tráfico, esta afluencia que va a tener de turistas, y en este caso la vinculación que ellos ven, los directores con quienes tuvimos este apoyo, incluso les agradecemos la confianza y ellos lo manifestaron de manera clara. Nosotros en el último año pudimos avanzar lo que en 3 años no logramos hacer, y ahora tenemos la oportunidad de lanzarlo al mercado. Y esto se va sumando no solamente porque ven que la marca Surf City, la estrategia de turismo y el país ahora se vende como un país que brinda esta nueva oferta. Y sin olvidar, cuando un turista llega a El Salvador, cuando un inversionista quiere estar aquí, también ve las proyecciones de educación que nosotros tenemos. Las inversiones en educación que se vienen con el plan, el proyecto de Mi Nueva Escuela. Estamos hablando de 400 centros escolares que van a tener una infraestructura digna, y no solamente eso, sino que ahora tenemos el acceso de que usted, padre de familia, pueda, quizá en su tiempo quiso tener una computadora o una herramienta para poderse preparar, pero ahora los hijos de los salvadoreños hasta el bachillerato, desde primaria,
hasta bachillerato pueden tener ahora un acceso a tecnología. Entonces esas son las apuestas de este gobierno, tener un equilibrio en materia de salud, que reitero y quiero hacer un llamado a la ciudadanía de que la pandemia del COVID-19 todavía no ha terminado. Por eso el gobierno ha puesto a disposición una cuarta dosis. Estamos hablando de 11 millones de dosis aplicadas. Entonces esto es una oportunidad que permite que El Salvador pueda tener sus operaciones aéreas abiertas, sus operaciones comerciales caminando y la economía increciendo, esperando de que podamos alcanzar este crecimiento. Bueno, y el tema de la proyección de, digamos, de inversión fuerte que Oriente tenía, que, bueno, estamos hablando del ferry, ¿cuál es el estatus que tiene? El caso del ferry en particular, que creo que es uno de los grandes, digamos, mecanismos de comunicación que se va a tener en cuanto a logística para este sector. El ferry, bueno, este país, las estrategias del presidente, el trabajo que nosotros tenemos que realizar, de verdad motiva, porque sus estrategias tienen resultados, lo ratifican todos los estudios de factibilidad que hemos realizado y al mismo tiempo el interés que se despierta en múltiples empresas. El ferry es una estrategia que logra tener más sentido, más coherencia al ver la escasez y al ver las crisis que hay del transporte de cargas marítimas, y estas estrategias de conectividad logística, no solamente en toda la inversión vial que se está haciendo a nivel nacional, no solamente en crecer a nivel de la oferta que tenemos en el aeropuerto con la proyección de un nuevo aeropuerto, sino que también crear esta cadena de logística marítima. Entonces tenemos ya esta semana, bueno, hemos tenido reuniones con una empresa a quien ya hay un gran avance. ¿Sí? Ya tienen un buque a disposición, pues nosotros en su momento vamos a hacerle anuncios a la ciudadanía, pero esperamos lo más pronto posible, esperemos este mismo año que pueda ya inaugurarse esa ruta El Salvador-Costa Rica para poder trasladar nuestras cargas. Los tiempos de desplazamiento son más cortos, los costos son mucho más económicos y no se pasa por el atraso o por ese proceso tan engorroso de pasar por fronteras de Honduras, fronteras de Costa Rica o fronteras de Nicaragua. Ahora vemos la oportunidad para tener una ruta marítima y tener diversos buques ya enlistados todas las semanas. Entonces creo que en los próximos días con esta empresa costarricense vamos a dar anuncios importantes al país. Y cómo esto me lleva un poco a consultarte también sobre el tema del Tren del Pacífico y el avance que pudo haber tenido el encuentro que se tuvo precisamente con, entiendo que es una empresa surcoreana, ¿no? Estas empresas coreanas, exactamente de Corea del Sur, pues nosotros tenemos un estudio muy claro donde se han hecho estudios legales, estudios de mercado, ya se han establecido los departamentos que pueden ser involucrados en esta primera fase, que estamos hablando de San Salvador, Santa Ana y Sonsonate, para generar esta conectividad hasta el puerto de Acajutla, tener mayor, digamos, menores tiempos de desplazamiento, tener un mayor tráfico, un volumen de carga más eficiente, y al mismo tiempo se están evaluando este tipo de consideraciones para ver cuáles son no solamente las industrias que van a ser beneficiadas dentro de la zona, sino que toda la industria nacional que se va a involucrar en este proyecto de mercado, que es un proyecto de movilidad. Y el presidente y un equipo especialista también está trabajando en otros modelos de conectividad y de movilidad, que es importante considerar no solamente para carga, sino también para movilidad ciudadana, que hayan ofertas de transporte ciudadano más eficientes para conectarlos no solamente entre ciudades, descongestionar el Gran San Salvador, sino que conectarlos de punta a punta del territorio nacional. Son buenas las expectativas entonces para el cierre, para ir culminando para este cierre de año. Estamos ya entrando casi a mediados, y sobre todo cuando se trata de medir los alcances que han tenido todos este tipo de propuestas y proyecciones que se tienen. Bueno, son sumamente positivas, no solamente para nosotros porque están con nuestros tiempos. Si bien es cierto, hay un alto compromiso de parte de todas las instituciones del Estado para que estas cosas funcionen. Incluso pues este día tenemos un convenio muy importante con el Centro Nacional de Registro para darle más eficiencia y más velocidad a estos proyectos. También hay una nueva ley a través de la cual permite que haya una operación en conjunto de CEPA
con el MOP para poder tener más eficiencia y celeridad en el desarrollo de estos proyectos. Ya tenemos incluso un fondo, un presupuesto a disposición de obras públicas para iniciar las labores en la construcción del aeropuerto del Pacífico, y las expectativas que generan no solamente para este sector que ya te mencioné, sino para toda la ciudadanía. Toda la zona oriental del país no me deja mentir cómo han crecido las grandes expectativas de crecimiento económico, cómo el comercio no se detiene, cómo van inscribiéndose cada día nuevas industrias y al mismo tiempo cómo vienen nuevos inversionistas a ser parte de esta estrategia de desarrollo del presidente Nayib Bukele, de que El Salvador se convierta en una vitrina de grandes oportunidades de inversión en rubros que no estábamos antes ni tan siquiera cerca de poder tener una oferta como la que ahora como país tenemos. Bueno, te hacía mención a esto porque de acuerdo a, estaba leyendo las cifras que tiene el Banco Central de Reserva, que estima que la proyección de crecimiento económico para este año va a ser de 2.6%. Es más, al semestre, al cierre, estamos en un 2.4, escuchaba decir el presidente del Banco Central de Reserva. Claro, pero día con día se van sumando más inversiones y al mismo tiempo los niveles de exportación del país van creciendo, las empresas, las industrias siguen creciendo y nosotros tenemos como reto superar incluso los retos que el mundo tiene. Esa es nuestra proyección, es nuestro deber ser y brindarle a los salvadoreños más oportunidades, que haya más empleabilidad, que haya más educación, que haya salud para todos y al mismo tiempo que haya oportunidades para muchos inversionistas. Nosotros estamos comprometidos, el presidente está totalmente comprometido y esperamos que El Salvador siga por el camino en el que vamos, que estamos seguros que vamos por el camino correcto. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte el que nos hayas acompañado, Cristian, y como siempre desearte éxitos por la concreción de todos estos proyectos que sin duda alguna representan un hito importante para el desarrollo y el bien de muchos salvadoreños. Así que gracias por habernos acompañado. No, gracias por la oportunidad y va a ser un gusto compartir estos avances día con día, que este año va a ser un año que va a cerrar con excelentes noticias para todos los salvadoreños y muchas bendiciones para todos ustedes. Así es, en efecto, por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.